Buenas tardes, esta es la clase grupal, la tutoría grupal del 3 de octubre de 2024. Vamos a hablar hoy de las cosas más importantes que hemos visto hasta ahora y repasarlas y hacer un ejercicio completo. Hoy no tenemos todavía las tareas ni los contenidos de la unidad 3 abiertos. Estoy siguiendo más o menos el ritmo de los dos cursos anteriores y probablemente la semana que viene si tengáis los contenidos de la unidad 3 abierta, pero creo que habría sido hoy un error abrirlos ya porque es verdad que hay gente que esto lo tiene muy... Bueno, hay gente que incluso trabaja en esto y que lo ve todo facilísimo y entonces pues necesita contenido y tareas lo más rápido posible, pero doy por hecho que la mayoría necesita todavía asimilar cosas. Entonces creo que va a ser buena idea hacer un ejercicio completo de todo lo visto hasta ahora y de lo importante. Entonces vamos a intentar hacer un ejercicio donde el usuario tenga que introducir datos a la aplicación, donde la aplicación va a manejar esos datos, va a procesarlos, va a hacer algún tipo de manejo del tipo de insertarlo en un array, ordenarlo y una vez que los tiene ordenados mostrarlos por pantalla de nuevo, ¿vale? Entonces, insertar datos en la aplicación a través de cajas de texto, que la aplicación haga uso intensivo de ellos para que practiquemos ciertas estructuras de control y ciertos bucles, estructuras de datos y bucles, y luego vamos a mostrar un resultado por pantalla. A partir de ahí, sabiendo hacer eso y teniéndolo todo muy claro, creo que podemos hacer decenas y decenas de ejercicios diferentes. Bien, de hecho la tarea 2 requiere introducir datos y mostrar datos por pantalla. Vale, pues voy a abrir code. Eh, y estamos aquí en distancia. Y en distancia tenemos el ejercicio 1, pero vamos a crear una nueva carpeta para el ejercicio 2. Vale, y en el ejercicio 2, si os parece bien, voy a robar algo que ya tengo por aquí hecho. No, esto. Más que todo porque tiene gusto y se queda bonito. Tampoco puedo hacer un ejercicio que se parezca demasiado a las tareas porque si no lo estoy resolviendo, ¿vale? Entonces, index.html y aquí ya pego todo esto. Vale, aquí tengo linkado, mirad, el HTML que acabo de copiar de otro ejercicio, básicamente tiene dos nuevas líneas, que son las dos líneas que Bootstrap exige, aquí entre head y barra head, y luego está el link al script externo. Esto no hace falta que lo llame 3, porque va a ser un archivo único en esta carpeta. Observad también el atributo defer para retrasar el procesamiento de este archivo al final del procesamiento del HTML, como ya sabéis que es importantísimo. Y repaso UT2. Vale, y una cosa que está ocurriendo en la UT2 es que estamos adelantando algunas cosas que todavía no son de la UT2, ¿vale? Pero creo que podemos hacer esta salvedad y nos conviene para desarrollar los ejercicios con buenos hábitos y no recurrir a, como estoy en el tema 1, hago las cosas a lo chapucero total. Como estoy en el tema 2, lo hago a lo chapucero pero suave. Y como ya estoy en el tema 3, empiezo a hacer las cosas bien. Pues qué tal si las empezamos a hacer ya bien, ¿no? Aunque eso suponga pues una pequeña dificultad añadida de no entender del todo el árbol DOM y por qué uso getElementById y por qué uso ciertas cosas, ¿vale? Bueno, en el ejercicio vamos a incluir, nada, un input para escribir cosas, un botón para lanzar acciones y un text area para imprimir cosas por pantalla, ¿vale? Ahora, ¿qué utilidad le vamos a dar? Bueno, pues sin que se parezca demasiado a los ejercicios de clase, si os parece, voy a hacer un ejercicio en el que yo en esa caja de texto puedo incluir todos los nombres de personas que yo quiera, o de ciudades, o de lo que sea, y en un momento dado, si lo que introduzco es una cadena vacía, le estoy indicando que el ejercicio ha terminado y que ya tengo que mostrar por pantalla el resultado de todo lo que he introducido nombre a nombre, ¿vale? Entonces, en la caja de texto va a ser única, pero no va a ser para introducir un único dato, sino muchos, ¿vale? Entonces, eso se va a llamar, tiene un ID, porque nos resulta muy sencillo recuperar los elementos a través del ID, y esto va a ser entrada
de entrada input, que entrada input es prácticamente lo mismo, pero bueno, input se lo pongo porque es de tipo input, es una etiqueta input, y entrada es porque me sirve a mi entrada. Y luego, sin embargo, el resultado TA o salida, TA es text area, y salida porque es lo que yo voy a utilizar para mostrar mensajes al usuario como resultado. El botón calcular, bueno, calcular lo que sea, eso da igual. El aspecto de este documento, si yo ya lo pongo en marcha, es algo así. Bueno, este placeholder está mal, lo quito un momentito porque lo que vamos a hacer es otra cosa distinta. A ver, aquí aparecerá datos sobre la información introducida. Vale, ¿y escribe un número mayor que 0? No, escribe nombres de personas o vacío para terminar. Vacío, la palabra vacío no, que lo vamos a dejar en blanco, ¿vale? Entonces, bien, dijimos que el usuario podía introducir datos con una ventana emergente que se llama prompt. Eso tiene una serie de inconvenientes, como que algunos navegadores o a través del móvil, pues las ventanas emergentes no se visualizan correctamente y no funcionan del todo bien. Incluso algunos plugins bloquean las ventanas emergentes. Y luego el usuario, pues además de escribir, tiene que hacer clic dentro de la ventana, tiene que escribir y luego darle al intro para cerrar la ventana. Es un poco follón, ¿vale? En el futuro, las páginas medianamente serias y que están en producción utilizan cajas de texto, porque además, bueno, el formato lo tenemos totalmente controlado y también podemos hacer ciertas comprobaciones que son muy útiles, impedir que escriba ciertas cosas, etcétera, dentro de las cajas, ponerle un límite a lo que escribe, cosas que en el prompt es más difícil, imposible. Luego, vale, entonces directamente vamos a intentar resolver los ejercicios siempre que podamos con cajas de texto. ¿Qué pasa? Que luego, una vez que el usuario termina de escribir, tiene que dar la orden de que ya ha terminado. Y eso lo puede hacer de dos formas, o pulsando el intro típico de cuando yo he terminado, o haciendo clic en el botón. Pero esos son eventos, y los eventos no se explican en la UD2. O si los introduce a modo de ejemplo, está claro que explicar no están. Entonces, y mucho menos con la función add-event-listener, que ya vimos el otro día, creo recordar, y que es la correcta. Entonces, esas son anticipos de las unidades posteriores, la 3, la 4, no me acuerdo ahora muy bien, pero son posteriores. Y luego manipular el text area para que nos muestre aquí un mensaje es relativamente sencillo y creo que tampoco es un problema, a pesar de que tenemos que hacer getElementById. Bueno, el getElementById sí que estaba en la UT2, ¿no? ¿O no? No me acuerdo. Pero es que no se puede hacer nada sin eso. Sin usar eso, prácticamente... Sí, en la anterior tutorial lo vimos. Lo dimos, pero creo que también como contenidos extras, sí. El add-event-listener y el getElementById es para hacer los ejercicios más potentes y más chulos. Y bien hechos. Sobre todo es eso, coger buenos hábitos. Pero es verdad que creo que se explica más adelante, ¿vale? El getElementById normalmente se explica cuando se explica el árbol DOM, que lo podemos incluso introducir hoy, porque tengo un dibujito muy sencillo que lo explica súper bien. Y luego los eventos, hay una unidad entera que es para eventos y que, bueno, yo creo que se está entendiendo lo poco y sencillo que estamos haciendo, se está entendiendo. Hoy lo vamos a repasar. ¿Vale? Vamos a implementar las dos cosas. Tanto el botón calcular como el intro va a hacer lo que... Bueno, no. No, es que este calcular lo voy a renombrar por terminar, ¿vale? ¿Vale? El botón va a ser lo mismo que cuando introducimos una cadena vacía con el intro, ¿vale? Entonces esto es mejor, en lugar de calcular, para que al usuario le quede claro lo que está haciendo es terminar de introducir nombres. Terminar. Bien, entonces yo voy a escribir aquí Luis, mi intro se borrará automáticamente y se quedará en la memoria o en pantalla se mostrará algo que ponga Luisme. Después voy a poner pues Antonina y le doy al intro y se da, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar a programar en el archivo script.js. Control clic y saltamos aquí. Se puede hacer control clic en muchas cosas y nos sale pues ayuda, por ejemplo, control clic a HTTPS y se abre. Control clic a una función y se abre. Perdona, el enlace ese de Bootstrap es la plantilla esa que tiene en el formulario, entiendo. ¿No? El enlace ese de Bootstrap es lo que se ve así tan bonito. Claro, este aspecto se consigue gracias a que al linkar estos dos archivos y, por ejemplo, bueno, en los H1 solamente con poner H1 ya se ven
con esa tipografía un poquito más Sí, moderna. sí, pero la Sí, y luego las cajas así redonditas y los botones azules y tal, es porque, por ejemplo, un button, solamente con ponerle este class y usar estas dos líneas de Bootstrap ya toma ese aspecto. Pero es que además observas como el botón, bueno, el botón no, pero por ejemplo el otro, esta caja de texto aquí a la izquierda tiene como una especie de label delante y está como, forma todo una misma entidad pero partida por la mitad o por esta línea y todo eso porque es un group de Bootstrap. Pero Bootstrap solamente un briconsejo. Bootstrap, cuando buscáis Bootstrap. Lo vemos en otras. Por supuesto, lo vais a ver en otras, pero para el que quiera, para el que se piense que estoy haciendo aquí auténticas virguerías, no tengo mucha idea de Bootstrap. Es que simplemente tú buscas aquí, por ejemplo, quiero un input de texto y empiezan a salirte ejemplos diferentes y tú dices, pues me gusta ese, pues te copias este bloque, lo copias, lo pegas y ya lo tienes. ¿Vale? Es decir, que tampoco hay que saber una locura. Hombre, cuando quieras hacer un montaje ya complejo, sí. ¿Vale? Vale, luego, como os puedo compartir este código, pues cogéis estas dos líneas y os fijáis un poco en lo que he hecho yo, ¿vale? De ejemplo de ser. Sí, claro, es que a veces pues merece la pena dedicarle 10 minuticos a un poco a la estética porque así da gusto también trabajar. Bien, entonces, vamos a programar para empezar el evento KeyUp. El evento KeyUp era el evento que detecta las pulsaciones de tecla en la caja de texto. Entonces, es importante que el evento esté asociado a la caja. Se podría asociar a todo el documento, se podría asociar a cualquier elemento del HTML, pero lo lógico es detectar que el cursor está dentro de la caja y lo que queremos es estar pendientes de qué tecla pulsa el usuario. Entonces, tengo que localizar en el HTML cómo se llama la caja, este input, se llama entrada input, y la tengo que recuperar en el script JS. Entonces lo normal es que lo llame exactamente igual que en el HTML para no, mentalmente, para no crearme otros nombres y otro lío, mejor que se llame igual. Y eso sí, tengo que llamar a la función getElementById y pasarle ese ID. Exactamente el mismo ID se lo puedo colocar como variable o constante de JavaScript. Una vez que yo tengo esa constante declarada, lo que tenéis que saber es que esto es un puntero a la caja. A la caja como elemento HTML, un puntero a esta etiqueta HTML de la línea 16. Ahora, ¿eso me sirve para recuperar el texto? Directamente no. El texto es una propiedad de ese input, una propiedad que se llama value. Entonces yo sé que el texto que ha escrito el usuario, voy a usar let en este caso por si quiero hacerle cambios, let texto es igual a entrada input, que es un puntero a la caja HTML, en concreto a la propiedad value. Pero yo podría modificarle, qué sé yo, por ejemplo, su class list, que es la lista de clases. Podría cambiarle su style.width, su anchura. Puedo cambiarle un montonazo de cosas, ¿vale? Puedo cambiarle el que esté disable o no para que el usuario pueda escribir o no. No sé. Puedo incluso hacerle remove y cargármelo, ¿vale? Puedo hacer muchas cosas, pero lo importante es que todas esas cosas se ejecutan sobre el puntero que apunta a la caja. Y eso se recupera con getElementById. Vale, pues en este caso es el value, que es lo que yo quiero recuperar. ¿Vale? Pero bueno, no, pero esto lo voy a hacer luego, ¿vale? De momento lo comento porque el texto se recupera luego. ¿Cuándo? Cuando yo detecto que la tecla pulsada ha sido un intro. Hasta que no pulses intro me da igual lo que lleves escrito en la caja, ¿vale? Entonces, ¿cómo detecto que he pulsado un intro en la caja? Bueno, como ya dijimos en días anteriores, creo recordar, llevo dos grupos en paralelo, presencial y distancia, y a veces pues confundo cosas, pido disculpas por adelantado. Bueno, pues a esa caja le tenemos que añadir una oreja, con la función addEventListener. Y esa oreja tiene que escuchar un evento en particular, en concreto, el que nosotros queremos es el de pulsación, el del dedo que se levanta de la tecla, ¿eh? No el dedo que baja y aprieta, sino el dedo que se levanta. No son exactamente el mismo evento y el que baja nos crearía problemas. El que baja sirve para otras cosas, pero cuando nosotros queremos detectar el tecleado de una persona, es KeyUp. Y a continuación, cada vez que se produzca ese evento en esa caja, podemos ejecutar la función que nosotros queramos. En particular, además, hemos dicho en clase, creo recordar, que cuando es la pulsación de tecla de una caja y queremos averiguar si ha sido una tecla concreta, es necesario declarar en los paréntesis del function un objeto. El objeto lo puedes llamar como tú quieras, A.
y luego lo usas aquí como a.key, por ejemplo, o a. Lo que sea, ¿vale? Coordenadas, no sé qué, bueno, tiene un montón de propiedades. Hasta ahora solo hemos usado el key, que ha sido el más relevante, y es verdad que como es el objeto que se crea cuando se produce el evento, es el objeto que va asociado al evento que se acaba de producir. El usuario provoca eventos, pulsando teclas, haciendo clic, moviendo el ratón. Cada vez que hace eso, se provoca un evento y al mismo tiempo se recopila información del evento en el objeto, y por eso lo llamamos mejor EV o E, ¿vale? Porque es un objeto asociado al evento. Entonces nosotros queremos preguntarle al ordenador si ese código de tecla pulsada es el código Enter. Si es el código Enter, es que el usuario ha pulsado alguna de las dos teclas Enter, intro, y por lo tanto vamos a proceder a, ahora sí, averiguar qué es lo que tiene en la caja escrito, y este texto vamos a averiguar si tiene longitud. Si texto.length es mayor que 0, es que ha escrito algo. Y si ha escrito algo, lo que vamos a hacer es añadirlo a nuestra array de nombres. Pero si no, haremos algo aquí, pero si no, else, es que el length es 0, y si el length es 0, es que queremos terminar de introducir datos. Así como hemos establecido que son las reglas de nuestro programa. Es un poco absurdo a lo mejor, porque para el usuario es poco intuitivo que dejarlo en blanco y darle al intro sea terminar, ¿no? Pero bueno, si está aleccionado, pues lo vamos a dar por válido. ¿Vale? Ahora, algún usuario avanzado podría decir, Luismi, ¿y si la cadena no es vacía, pero lo único que ha hecho el usuario ha sido meter espacios? Ostras, pues ya no fastidia, porque el length va a salir 8 espacios, pero son 8. Y entonces ya se va a meter aquí, y va a meter en el array una cadena que es una cadena no vacía, pero sí formada por 8 espacios. Bueno, pues esto lo podemos arreglar aplicándole a este texto, le podemos aplicar una operación que se llama trim. La operación trim elimina espacios del principio y del final, ¿vale? Por ejemplo, si yo escribo espacio, espacio, Luismi, espacio, espacio, le quita los del principio y los del final. Ojo, los del medio no, ¿eh? Si yo pongo aquí espacios, Miguel, me quita todos estos espacios de aquí y delante, los de detrás, pero los del medio no, ¿vale? Entonces, con eso nos podemos, primero, arreglamos un poquito lo que ha hecho el usuario aquí, que ha hecho un destrozo, ¿no? Que es meterle espacios por el principio y espacios por el final. Pero además, en caso de que meta espacios y ya está, también eliminamos esos espacios, los ignoramos y nos queda una cadena vacía, y por tanto nos meteríamos al else, ¿vale? Entonces, al mismo tiempo que recuperamos el value de la caja, conviene hacerle trim. Y otra de las cosas que se suele hacer típicamente, aunque en este caso no tiene sentido, porque normalmente el Luismi, la L es mayúscula y el resto es minúscula, pero a lo mejor se podría dar el caso de que yo quisiera por cualquier cosa transformarlo todo a mayúsculas o todo a minúsculas. Entonces yo a continuación del trim puedo ejecutar un to lowercase o alternativamente to uppercase, U mayúscula, ¿vale? Eso sería ponerlo todo en mayúsculas y este todo en minúsculas. A veces es interesante porque vas a comparar contra otra cosa y quieres que sea todo en las mismas reglas, o todo en minúscula o todo en mayúscula. En este caso no tiene sentido, yo quiero dejarlo, si queréis lo dejo así, para que sepáis que existe. Como luego os comparto el código, pues ahí lo tenéis. Pero el trim sí, el trim conviene hacerlo siempre. Ya sabéis que cuando son números en lugar de textos, por supuesto le vamos a hacer un trim para quitar los espacios, y luego se suele hacer un parse int o parse float si queremos los decimales, ¿vale? A todo lo que viene de la caja de texto se le hace el parse. Bien, ahora sí, vamos a dar por hecho que el usuario ha escrito algo correcto, y entonces yo necesito un array global. Un array global, quiero decir un array que voy a declarar arriba porque lo voy a usar en numerosas partes de mi programa, que va a ser el array de nombres, y que inicialmente va a estar declarado como array. ¿Se declara como constante? ¿No se modificaría? Sí, es una pregunta interesante, porque es verdad que lo primero que piensas es, oye, nombres es vacío, pero va a ir creciendo. Bueno, pero es que ese crecimiento no impide, const nombre significa un puntero a un array. Entonces, el puntero al array es permanente. El array crece, pero ese puntero al array no cambia para nada. ¿Qué diferencia habría con un B?
El let es cuando tú quieres darle un nuevo valor a esa variable. Mira, si yo pongo el let x, ¿vale? Y le doy un valor como por ejemplo Andrés, ¿vale? Y luego 10 líneas más. Claro, luego más abajo yo digo, mira, ahora me interesa que x sea igual a lo que tenía antes más Martínez. Claro, tú ya estás modificando el valor de x, le estás dando un valor nuevo a la x. Un valor ahora más complejo, o más corto, o dividido entre 2, o incluso, mira, x ahora vale 2. Antes era string y ahora es un number. Estás cambiando la x, ¿vale? Entonces tiene que ser let. Pero el array nombres, tú estás cambiando el contenido del array, pero el array es el mismo. La posición de memoria donde está alojado el array es la misma, no cambia. Entonces, un array puede estar declarado como const. ¿Vale? Otra cosa es que tú la palabra nombres, luego a ti, por necesidades de tu programa, tengas que hacerle algo, como por ejemplo nombres igual a nombres.sort. Aquí ya tenemos un problema, porque nombres es una constante que tiene un valor inicial y le estamos dando otro segundo valor aquí. Entonces aquí sí que se queja el programa. De hecho, mira, me voy a agarrar a tu sugerencia de que sea let, porque sí que tenía intención de hacer un sort. Claro, si luego quieres trabajar con el array. Claro. A veces lo que puedes hacer es declararte nombres ordenados, ¿no? Nombres ordenados. Y declaras un nuevo array, que también puede ser const, pero ya significa que necesitamos dos nombres y nombres ordenados, son dos nombres de constantes. Mientras que si quieres reutilizar el primero, pues sí o sí le tienes que poner entonces let, para poder asignarle luego, con un igual, asignarle otro valor distinto. Venga, vamos a hacerlo let. ¿Vale? Pero bueno, está muy bien la pregunta porque así he aprovechado para indicar que un array puede llegar a ser constante y no implica nada malo. Yo entendía la constante como un valor estático que no va modificando y me resulta raro que un array. Claro, un array varía. Un array varía con el tiempo, pero como. Lo voy añadiendo, lo voy quitando, lo puedo hacer lo que yo quiera. Sí, porque así como también nos han enseñado en la programación básica de primero, siempre se enseña eso. Una constante es algo que no cambia. Y tú dices, pero un array sí está cambiando, ya. Pero es que al final los lenguajes de programación implementan estas cosas con punteros, ¿vale? Y los punteros al final un puntero quiere decir una flecha a una posición de memoria. Y es verdad que tu array, aunque crezca en tamaño y ocupe más celdas de memoria, pero el comienzo del array siempre está en el mismo sitio, es constante. Entonces es un puntero constante, ¿vale? Está muy bien la pregunta porque yo creo que seguramente mucha gente lo ha entendido y. Un poco como el get element by id, ¿no? Que es constante también, apunta a un elemento, pero luego el contenido lo cambia. Eso es, el contenido del elemento, por ejemplo, la caja de texto, el contenido de dentro lo cambia y su propiedad disable cambia y su width cambia y su color cambia, pero sigue siendo un puntero constante al mismo sitio de memoria, ¿vale? Al final es que en JavaScript todos son punteros pero en este caso sí, porque lo que es la variable que se llama nombres, le voy a volver a asignar en el futuro otro valor, ¿vale? Así que en este caso sí que tiene que ser let. Muy bien. Vale, pues entonces ahora yo cojo y digo nombres.push para introducir elementos en un array, se hace push sobre el objeto que representa el array y aquí le pongo texto. Entonces si he puesto Luis, me puede entrar al array Luis, si he puesto lo que sea, pues voy metiendo nombres. Pero si llega un momento en que introduzco algo vacío, pues entonces tengo que llamar a la función que sea mostrar datos extra. Es que no me acuerdo ni lo que he hecho en el programa, ¿no? Aquí aparecen datos sobre la información introducida. Pues voy a sacar la longitud del array, el promedio de las longitudes de las cadenas, si hay algún nombre repetido, yo que sé, ordenado alfabético de mayor a menor y de menor a mayor. Voy a hacer muchas cosas con ese array, todo lo que se me ocurra para practicar los arrays, que es súper importante. Voy a filtrar incluso ese array para que no salgan nombres que empiezan por A, yo que sé, algo veré, ¿vale? Entonces eso se va a llamar todo mostrar datos extra y va a ser una función que está aquí abajo. No es mala idea que encontréis vuestra propia organización interna del código. Yo los const y los let, si son globales sobre todo, los pongo aquí arriba siempre. Bueno, si me tengo que declarar aquí dentro uno, pues se queda aquí dentro, por supuesto. Pero si son cosas globales, pues las pongo arriba. Luego codifico los eventos. Luego aquí abajo codifico instrucciones que se van a ejecutar a pelo, por ejemplo un console log que digo, mira, me apetece hacer un console log de lo que sea. Pues esto lo pongo en tercer lugar. Y en cuarto lugar las funciones auxiliares. Todo esto es muy discutible. A lo mejor dice, pues yo prefiero las funciones auxiliares más arriba y esto abajo.
cada uno que encuentre su camino. Pero es buena idea que hagáis siempre la misma estructura, porque luego vais a ir muy rápido. Necesito un evento que no sé qué, ¿dónde estaba? Ya sé dónde está, arriba. Necesito las funciones auxiliares de no sé qué, abajo. Y además soy un poco maniático y ahora me acostumbro a hacer la alfabética. Entonces, si ahora uso otra función que se llama ordenar, MNO, pues la O está después de la M, pues la O va a estar, la función ordenar va a estar aquí. ¿Por qué? Pues porque luego es más fácil encontrarla, ¿vale? Cuando el programa tiene 500 líneas, ojo que empieza a perderse mucho tiempo con las tonterías estas. Si lo haces siempre igual, luego es más fácil. Vale, pues mostrar datos extra es una función que se va a ejecutar cuando en cualquiera de las dos acciones que haga el usuario voluntariamente. Porque ha pulsado intro y la caja está vacía, o porque le ha decidido dar clic al botón. Entonces, ya tenemos resuelto el primer camino, que es cuando deja la caja vacía y le da el intro. Eso, se ejecuta. Pero a esta función también hay que llamarla cuando se produzca un clic en el botón. ¿Tenemos recuperado el botón? No. ¿Cómo se llama el botón? Bueno, a ver. Para que veáis que esto funciona y ahora me paso a lo que estaba haciendo. Vamos a sacar, aunque sea un alert de tontería, funciona, ¿vale? Entonces, si yo ahora actualizo, hemos dicho que el array, mientras yo escriba cosas, bien, se ha metido Luismi en el array. Escribo lo que sea, se ha metido eso en el array, se ha metido ese array, ahora vacío, funciona, ¿vale? Se está llamando a la función y está detectando que estaba vacío completamente. Bien, hasta ahí bien. De hecho, podría hacer el array, ¿cómo se llamaba? Creo que en la consola puedo pedirle que me muestre el array. El array se llamaba nombres. ¿Ves? Lo puedo depurar el programa. Digo, anda, ¿qué habrá ahora mismo en el array? Que no lo sé y no lo estoy mostrando por pantalla ni con el consolador ni con nada. Te vienes a la consola y le pides el nombre de la variable. ¿Vale? Aquí se puede hacer cosas. Yo puedo decir ahora nombres.length y también se ejecuta eso. Y puedo decir nombres.push y meterle otra cosa. O sea, puedo programar aquí. Lo que pasa es que como el código aquí no se guarda, si le doy al F5 se pierde todo. Hay que tenerlo en un archivo, si no estamos perdiendo el tiempo. Pero para cosas muy rápidas y concretas, ahí, a la consola. Bien, el botón se llama... Oh, no se llama. No se llama, no tiene ID. ¿Le pongo un ID? Pues no. Vamos a aprender una cosa nueva. Creo que no lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Siempre hemos recuperado por ID. ¿Puede ser? Sí, creo que sí. ¿Vale? Vale, pues vamos a meter una nueva idea. Cuando el elemento no tiene ID, pero es un elemento lo suficientemente diferente como para distinguirlo con claridad. ¿Hay más buttons? ¿Más buttons? No, es el único. Y aunque hubiera más buttons, a lo mejor es el único que tiene la clase btn primary, o a lo mejor es el único que está dentro de un div que es de la clase container. Tiene alguna peculiaridad que, aunque no tenga ID, me permite decir quiero ese elemento, ¿vale? En este caso, lo que lo hace distinguible del resto de cosas de la web es que lleva una etiqueta button y no existe otra etiqueta button. Entonces os voy a enseñar a recuperar ese elemento, pero que sepáis que luego eso es un problema, porque si digo, yo estoy dando por hecho que es el único botón, pero al día siguiente el HTML crece y de repente ya hay 4 botones, pues ya el código se me fastidia. El código se fastidia, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor quería hacer una cosa con el primer botón y ahora ese primer botón es el tercer botón. Ha cambiado el orden, lo que sea. Bueno, ¿cómo se recupera ese botón? Pues mirad, os enseño una nueva forma. Este es el botón, el terminar btn, ¿vale? Terminar btn. Yo le digo al document que me haga una búsqueda, pero está claro que no la puedo hacer by ID, no la puedo hacer por ID. Pero hay otras búsquedas, cuando ponéis getElement, observad que me sugiere el autocompletador, me sugiere by class name, es decir, por el nombre de la clase, el class de HTML, by name, porque también hay un atributo en HTML que se llama name, by tag name, que es y el tag name es la etiqueta en sí, ¿vale? Y ese es el que voy a usar. Pero es muy importante que veáis que llevan una S, plural, getElements, mientras que el getElement by ID es en singular. Entonces, ¿por qué es? Porque solo debe haber un elemento en el HTML con el ID único, ¿vale? Son como el DNI, ¿vale? Como un número identificativo único, y entonces solo puede existir un elemento con el mismo ID. Por lo tanto, getElementById se da por hecho que tú solo quieres recuperar un elemento. Pero ¿cuántos buttons puede haber en el programa? Pues puede haber 18.
Y entonces cuando tú usas by tag name te los busca todos y lo que te devuelve es una especie de array con todos, ¿vale? Entonces si yo elijo esta función y le digo que quiero la etiqueta button, cuidado porque lo que me devuelve, aunque solo haya un botón, no me devuelve el botón, me devuelve un array donde el único botón que existe es el primer elemento del array, ¿vale? Entonces, si yo me quiero guardar, si yo esta constante si yo la llamara botones, esto sería correcto, porque yo sé que botones es una cosa en plural y getElementsByTagName es un array de botones. Pero el que yo quiero es uno en particular, que da la casualidad que es el único que hay, ¿no? Pero aunque hubiera más, yo querría uno solo para programarlo, ¿no? Entonces, a partir de esta llamada, yo puedo poner a continuación el elemento 0, o el elemento 1, o el elemento 2, ¿vale? Puedo elegir qué elemento del array quiero. Si yo ya he recuperado los botones y ahí están todos, yo ahora puedo decir const terminar btn igual a botones de 0. Pero estas dos líneas se pueden simplificar en una sola, tal y como lo estaba haciendo antes, ¿verdad? Yo directamente puedo decir que terminar btn sea igual a esto y el 0 a continuación, ¿vale? Entonces, no os sorprendáis demasiado por cosas como esta, porque dentro de 2 días lo tendréis tan asimilado que será completamente comprensible, ¿vale? Entonces, en singular getElement no hay que hacer lo de los corchetes y solo recuperamos un elemento siempre, el primero que coincida que tiene un ID que se llame tal, tal, tal. Ahora, todas las demás funciones de getElements son en plural y todas devuelven arrays, entre comillas. ¿Qué significa arrays entre comillas? Que es casi como un array, pero se llama colección de elementos. Pero luego para recorrerlos puedes usar el corchete y por lo tanto es como si fuera un array, ¿vale? A efectos prácticos. Yo sé que quiero el primer button porque es el único que hay, ¿no? Y el primer button está siempre en un array en una posición 0. Vale, ya lo tengo en terminal btn. Ahora yo a terminal btn, observad que fácil, porque los clics de ratón suelen ser muy fáciles de programar. Básicamente hay que decir clic y si la función no lleva parámetros, con copiar el nombre sin los paréntesis, ya está. No hace falta poner function, paréntesis, llave y después la llamada con su paréntesis. Que podríamos, pero es que no hace falta porque directamente le digo el nombre y ya está, ¿vale? Ahí alguien ha escrito, ¿verdad? Gabriel. Venga, habla, Gabriel. Una pregunta, Luis, que no sé si lo has dicho y no me he enterado, si te lo pregunto otra vez. Nada. Cuando tienen muchos botones, ¿cómo los distingues? Porque ahora tú sabes que era el 0, pero cuando tienen muchos, ¿cómo los distingues? Si se llaman igual. Si son etiquetas button todas y no tienen ninguna forma de identificarlos, tienes un problema. Tienes un problema porque estaría mal diseñado el HTML. Siempre el HTML tiene que estar diseñado de forma que el programador JavaScript, con precisión de cirujano, pueda llegar a cualquier elemento que le interese, ¿vale? Entonces, si yo tuviera, como estábamos hablando, ¿qué he hecho? A ver, 3 botones iguales y cada uno pone terminar, borrar y llamar, ¿vale? Solo se distinguen esto. Podríamos preguntarle por su text content y su text content sería distinto, pero lo veo muy chapucero. Y el text content es la palabra terminar, es que es el botón que yo quiero. Nah. Vamos a desarrollar bien los HTML, cosa que a veces es competencia de otra persona del equipo, pero si es nuestra competencia lo hacemos y si es competencia de otra persona se lo pedimos. Si hay que distinguir de alguna forma los botones, claramente tienen que llevar un ID único, ¿vale? Si por cualquier cosa este fuera btn primary, este fuera btn secondary y este fuera btn warning, que son todo clases de bootstrap que existen, warning, pues lo podríamos distinguir por la clase. Imaginad que mi programa tiene 3 botones y los 3 botones tienen clases diferentes, ¿veis? Class. Pues en ese caso podríamos distinguirlo por su clase. En ese caso sería mejor utilizar un query selector, ¿no? Sí, más adelante aprenderemos a hacer llamadas genéricas en las que no se distingue si es by ID o by tag name. Se hace siempre query selector o query selector all y lo que se pone entre comillas es lo importante, ¿vale? Bueno, vamos a aprender a lo largo del curso a hacer búsquedas muy precisas, ¿vale? Por ejemplo, quiero
llegar a este elemento, a su hijo, y dentro de su hijo a aquel atributo que no sé qué, no sé cuánto, y bajaremos en el árbol DOM hasta llegar a todo donde nosotros queramos. Todo eso lo aprenderemos poco a poco. Hasta ahora con el getElementById vamos sobrados para hacer ejercicios, siempre y cuando el HTML tenga ID, ¿vale? Pero si en el momento que desaparece el ID, o directamente es que ni se ha contemplado, pues claro, tenemos ese problema. Pero como son ejercicios muy sencillitos con un único botón, no, ¿vale? No os preocupéis que cuando tengamos complicaciones de ese tipo, le daremos a cada botón un ID distinto. Bien, ahora hemos dicho que programamos el botón así. Si yo ahora esto lo guardo y lo actualizo, si le doy al botón, también funciona, ¿vale? Ahora, todos los eventos están programados, el usuario puede interactuar tal y como le especifican las instrucciones del programa, solo falta que la función mostrar datos haga algo útil, ¿verdad? Y entonces vamos a recuperar el text area, donde se muestran cosas para el usuario. Veis que tiene un ID que se llama salida.ta, pues ya está. Yo voy a recuperar aquí con const salida.ta, igual, exactamente esto, el getElementById, solo que el ID que estoy buscando se llama también salida.ta, ¿vale? Ya lo tengo. Entonces, dentro de mostrar datos, en cualquier momento yo diré salida.ta punto, ¿qué elemento es del HTML? ¿Qué tipo de elemento es? Un text area, o como se diga, ¿vale? Pues entonces, los text area, exactamente igual que el input, su texto se manipula con la propiedad value, ¿vale? Es importante que empecemos a recordar y memorizar que los inputs y los text area, su texto interior se manipulan con value. Los div, los button, los span, los h1, los párrafos, los no sé qué, los labels, esos se controlan con text content, no con value, ¿vale? En este caso, como es un text area, pues yo digo value igual a bla bla bla, ¿no? Y le doy el valor que yo diga. Pero por si ya tuviera cosas escritas antes, bueno, inicialmente le voy a hacer comillas para vaciar ese mensajito que sale aquí, este rollo lo voy a borrar. Y a continuación los siguientes mensajes que yo muestre en pantalla con salida.ta serán más igual hola, más igual adiós, más igual longitud del array es igual a lo que sea, ¿vale? ¿Por qué pongo más igual? Para concatenar y no machacar lo que ya había escrito, porque yo voy a mostrar muchos mensajes, pero no quiero ir perdiendo lo que he escrito 3 líneas de código arriba, ¿vale? Entonces esto, inicialmente le doy un igual comillas para resetear ese campo, pero a partir de ahí ya empiezo a concatenar, ¿vale? Lo comento así y ahora veo. Venga, vamos a empezar a mostrar, para empezar, el array original, ¿vale? Pues entonces yo ya voy a empezar a hacer copias de esto y le digo array original, el que ha decidido hacer el usuario, y aquí le concateno nombres. Vale, salida de igual, voy a empezar aquí a hacer esto y ahora voy a poner aquí longitud original, ya sabéis, todos lo sabéis de nombres.length. Esto es igual que en Java, que lo viste el año pasado. Luego vamos a hacer, venga, un ordenado y si queréis luego ponemos todos los nombres en mayúscula o lo que sea, ¿vale? Venga, pues primero vamos a hacer un ordenado de, si buscamos nombres.sort, tenemos que aprender a usar la función sort. La función sort ahora es un poquito precipitado porque se puede complicar, pero afortunadamente nuestra array es súper sencillo, nuestra array de strings. Y string que no contienen números, sino nombres. Entonces, solamente con llamar a sort ya hace lo que yo quiero. Pero cualquier otro tipo de ordenación que sea un poquito más elaborada requiere que aquí dentro escribamos una función que nos permita distinguir cuando un elemento va antes que el otro, ¿vale? Entonces, las ordenaciones por string son súper sencillas. Cualquier otro tipo de ordenación se complica un poquito, ¿vale? Entonces, no quiero entrar ahora en lo complejo del sort, pero afortunadamente este sort ya me vale. Entonces, nombre.sort, el tema es, la pregunta que hay que haceros cada vez que usáis una función de array es, ¿me crea para el resultado de la ordenación, modifica el array original o te crea un array nuevo y el original lo deja intacto? Eso es súper importante, ¿vale? Porque algunas te lo hacen de una forma y otras te lo hacen de otra. Por ejemplo, sort, pasáis el ratón por encima,
y dice sorts an array in place. In place. ¿Qué quiere decir eso? Además lo dice luego, this method mutates. Cambia el array original, lo cambia, lo transforma, ¿vale? Entonces, si vosotros queréis ordenar un array, pero conservar el original, sí o sí, el resultado del array, previamente le tenéis que hacer una copia, ¿vale? Tenéis como que clonar, y al clon le hacéis el sort. Y de esa manera nombres se queda intacto y el sort se lo estáis ejecutando a un array clónico. ¿Cómo se hace ese array clónico? Pues creo recordar que era con splice. A ver, con splice. Splice sirve para quitar trozos, pero si no le dicen nada, creo que te hacía copias, ¿sabes? Removes element from an array and if necessary insert new element in the play, returning the delete element. No, este no es. No era con splice, era con... Es que era una función que no servía para duplicar, pero que usada de una forma concreta te duplicaba. Porque removes element from an array. No, es una función que te... A ver, slice. Returns a copy. Eso es. ¿Veis? Este slice, hay un montón, hay como 12, 14, 16 funciones. Y algunas te devuelven una copia, returns a copy, y otras te hacen mutates el array, ¿no? Lo modifica, lo muta. Entonces hay que llevar cuidado. Pero fijaros, slice, cuando tú no le dices slice para hacer una copia de un trozo del array, pero si tú no le dices ningún parámetro, entiende que es desde el principio hasta el final. Entonces, hacer una copia desde el principio hasta el final es hacer un clon. Entonces yo digo slice y sort. Y entonces esto lo guardo, si queréis leer, nombres ordenados. Y entonces el array original va a seguir siendo el array nombres y este va a estar ordenado, nombres ordenados, vale. Pero esto es solo si queremos conservar el array original. Si no queremos conservar, ¿vale? Lo voy a poner aquí como comentario. Si no lo queremos, pues machacar el valor anterior. Claro, si queremos conservar el array original y ordenar, toca clonar previamente. Creo que se entiende con eso, ¿vale? Y se haría así. Pero no queremos conservar el original. Así que lo único que hacemos es nombres.sort, ¿vale? Por lo que sea, no queremos conservarlo. Este ejercicio es chorra, pues ya está. A ver, creo que me ha escrito alguien, ¿verdad? Sebastián, dime. Soy yo, Luismi. Dime. ¿No se podría asignar directamente el array let nombres ordenados como si fuera un nombres.sort? ¿O eso no quedaría bien? No. Buena pregunta, pero no. Mira, me pregunta, creo que Sebastián está preguntando nombres ordenados igual a nombres.sort, ¿vale? Como que ejecuto el sort y el resultado se asigna aquí. El problema, esto se puede hacer, pero el resultado es que tanto nombres ordenados como nombres están ordenados. ¿Por qué? Porque la propia función sort modifica este array. Que luego tú se lo asignes posteriormente a otra variable es secundario, ¿vale? El array original, sort, lo primero que ataca es al array que tiene a la izquierda. Entonces, aunque tú se lo asignes aquí, lo único que hace es que dos variables te apuntan al mismo array. Pero el array original está mutado, ¿vale? Preguntad todo lo que os dé la gana, ¿verdad? Que no, prefiero que me interrumpáis y que aclaréis vuestras dudas a que os quedéis callados y con las dudas, ¿vale? Entonces, eso ha sido una buena aclaración y todas esas dudas ayudan a que posiblemente vuestros compañeros tengan dudas parecidas y la aclaración no sea solo para una persona. Bien, entonces, si yo ahora imprimo esto, yo puedo hacer salida ta.value. Bueno, es que es más rápido hacer así. Y este sería array ordenado. Yo creo que lo hace de la A a la Z, ¿eh? Vale, array ordenado y aquí pongo nombres.sort, ¿vale? Y a partir de ese momento el array nombres queda modificado, ¿eh? De manera que si yo ahora hago otra cosa, por ejemplo ahora filter, voy a usar filter que me parece súper importante esta función. Voy a hacer
splice, slice, que son todas estas hay que practicarlas. Y ya con esto acabo. Ahora voy a hacer filtrar y quitar los nombres de menos de 3 caracteres. ¿Vale? Y ya con eso, este sería el array ordenado, nombres.sort, y ahora voy a hacer salida TA más igual array filtrando nombres demasiado cortos, y ahora yo le introduciré nombres cortos para que los corte, ¿vale? Ana, por ejemplo, entraría, pero 2 letras, pues no lo doy por bueno. Como salida TA value, array filtrando nombres demasiado cortos y le concateno ese array que previamente yo me lo puedo filtrar aquí arriba, ¿vale? De hecho va a ser buena idea porque el filter va a ser un poquito más largo, no es un sort que se acaba sort, paréntesis, eso se puede hacer en todo en la misma línea. Sin embargo, filter es un poquito más complejo, lo voy a hacer aquí, ¿vale? La cuestión es, filter, ¿genera un nuevo array o modifica el original? Pues vamos a verlo. Si yo digo aquí nombres.filter y paso el ratón por encima, me dice returns the elements of an array that meet the condition, ¿vale? Devuelve los elementos de un array. Entonces sí que te crea un nuevo array, ¿vale? Un nuevo array que solo contiene los elementos que pasan tu criterio, tu argumento de ordenación. Y entonces voy a decirle, dado un nombre n, o venga, dado un nombre name, voy a llamarlo name, dado un name, quiero que me devuelva, quiero que pase el filtro a aquel name cuyo length sea mayor o igual que 3, ¿vale? Se hace así. El filter debe llevar una función flecha que explicaré en el futuro muy pronto, ¿vale? Y la función flecha es que dado el parámetro name, y ese name va iterando sobre todos los nombres del array, ¿vale? Tengo Luismi, Ana, Emilio, no sé qué, pues esto te hace un bucle, ¿vale? Este filter hace un bucle, itera sobre todos los nombres del array y a cada uno le aplica esta condición. Oye, ¿es su longitud mayor que 3 o igual que 3? Entonces, si se cumple la condición, si es true, entra, pasa el colador, atraviesa el colador, el filter. Pero si no se cumple la condición, se queda fuera del filter, se queda en el colador. Entonces, el resultado de esto, cuando yo pongo aquí let nombres filtrados, nombres largos, lo voy a llamar así, nombres largos, es nombres filter, ¿vale? Entonces, el array nombres es el array original con todos los nombres. Pero el resultado de haber hecho un filter es un nuevo array que se va a llamar así nombres largos y que solo contiene los nombres que cumplen esta condición, ¿vale? Entonces aquí voy a imprimir nombres largos y ya está, voy a probarlo y os dejo ya. Esto le doy al F5 y lo que hemos dicho es que vamos a poner por aquí nombres largos, por ejemplo Luisme. Ahí nos falta el vaciar, ¿vale? El vaciar lo estoy haciendo yo a mano, pero se lo podríamos vaciar al usuario súper fácil. Ana, este debe pasar. Y voy a poner aquí CJ, como los americanos que se llaman así con siglas. Y luego voy a poner Emilio. Venga. Ahí, si no me equivoco, en la consola, si yo pongo aquí nombre, ya se ve que tiene Luismi, Ana, CJ y Emilio. Está bien. El ejercicio está funcionando. Y ahora, si le doy al botón terminar o vacío y le doy al intro, en ambos casos, ¿veis todo lo que me está mostrando en el text area? Array original, Luismi, Ana, CJ, Emilio. Bien, me falta un retorno de carro, queda feo. Longitud original, 4. Bien. Array ordenado, CJ. ¿Qué está haciendo? ¿Lo está haciendo bien o mal? Es que como CJ son mayúsculas, Eso es. los de son minúsculas te lo ordena primero de la mayúscula a la Eso es. y luego la minúscula. Claro, yo espero a Ana delante de CJ. ¿Vale? CJ debería estar entre Ana y Emilio porque es una C. Pero en ASCII y Unicode, el código de las mayúsculas es más pequeño que el código de las minúsculas. Entonces ordena por código ASCII o Unicode, ¿vale? Entonces eso es un problema. ¿Cómo se resuelve? En la ordenación habrá que ignorar o transformarlo todo a minúscula o todo a mayúscula. Habrá que hacer una ordenación un poquito más elaborada otro día. Y luego el array filtrando nombres demasiado cortos y dice Ana, Emilio y Luismi. ¿Veis? Se ha cargado CJ. ¿Por qué? Porque CJ, al pasar el filter, esta condición ha dado false y no pasa el filtro, ¿vale? Bueno, os comparto este archivo y os subo la grabación entre hoy y mañana, ¿vale? Muchas gracias y el próximo día nos vemos ya con contenidos nuevos de la tarea 3 y los contenidos de la unidad 3.
Vamos deprisa porque cuanto más avancemos en los 3 o 4 primeros temas, enseguida vamos a poder hacer ejercicios también más entretenidos, ¿vale? Es que hasta que no sepamos modificar el árbol DOM, estamos también un poco sometidos al escribo en una caja, imprimo en un mensaje, le doy a un botoncito, le doy al intro y nos salimos de ahí, ¿vale? Venga, cortamos por aquí, hasta el próximo día. Hasta luego.